Momento en World Media para volver a disfrutar del mundo de la música. Mundo de la música que siempre llega de la mano de Jaime Ojeda, que nos va a traer hoy la historia de los New Romantics, los nuevos románticos. Pero no se trata de una nueva tendencia, sino de una tendencia que se remonta a los años 70 y también parte de los 80. Supongo, si tienes cierta edad, que te acuerdas de grupos como Duran Duran, Spandau Ballet, Roxy Music. Marcaron una tendencia y también un estilo completamente propio. Y el podcast de hoy está dedicado a ellos. Y todo esto que ya te he comentado lo vamos a hablar con Jaime Ojeda, que ya está al otro lado. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola José, ¿qué tal? Pues muy bien, deseando ya, bueno, pues comenzar con este nuevo capítulo del podcast y traer nuevas historias que yo creo que, bueno, pues va a gustar mucho, aunque nos vamos a ir un poquito atrás en el tiempo, pero yo creo que va a gustar porque van a ser un montón de temas y un montón de gente a la que conocemos y vamos a conocer sus orígenes. Entonces, bueno, pues yo creo que va a ser muy, muy entretenido estos 20 minutitos aproximadamente en los que además nos vamos a sumergir en una parte importante de la cultura británica. Así que vamos a tocar varios palos en este podcast. Sí, porque que nadie se piense que cuando hablamos de los nuevos románticos, de los New Romantics, estamos hablando de algo nuevo que llega ahora, sino de algo que ya existió hace ya bastantes años. Pues sí, la verdad que es curioso porque es un término que puede llevar eso a engaño, ¿no? Como tú bien dices, los nuevos románticos, pero nada más lejos porque nos vamos a ir hasta la década de los 70 para comenzar a hablar de este movimiento que, como te digo, no fue solo musical, aunque evidentemente la música formó parte fundamental de este movimiento, sino también social y cultural. Así que, como tú bien dices, nada más lejos de la realidad de que sea algo moderno, sino que vamos a viajar hasta final de la década de los 70 con este término que ya explicaremos por qué se acuñó y de dónde viene y quién lo formó. Sí, porque hay muchos grupos que formaron parte de esta tendencia musical que yo no sé si se le asoció por el estilo de música, por la indumentaria, por la época. Claro, nuevos románticos, alguno puede pensar en el anterior romanticismo, en épocas románticas demasiado dulces, demasiado precisamente edulcoradas, pero estamos hablando de grupos que también fueron bastante fuertes, bastante cañeros, ¿no? A la hora de tener otros temas que no fueran a lo mejor tan, no sé, tan lentos, ¿no? Como baladas. Sí, la verdad que, bueno, yo creo que una mezcla un poco de todo, porque incluso este término de New Romantics tiene unos orígenes incluso más atrás en el tiempo de cuando ellos surgieron. Porque, bueno, sí, la verdad que todo tiene un desarrollo, ¿no? Digamos, y todo tiene, digamos, unos precursores, y digamos que una cosa va llevando a la otra, porque podríamos decir, sin equivocarnos, que los New Romantics también se codearon y después dieron, ¿por qué no?, paso también, o fueron una puerta de entrada a los grandes grupos de tecnopop, ¿no? Es decir, que un ambiente o un movimiento cultural y social al final lleva a otro. Así que vamos a ir desenredando esta madeja Uh-huh. para ir viendo un poco cómo comienza todo. Digamos, José Luis, que comienza todo con un estilo musical cuyo apogeo tuvo lugar entre, digamos, comienzos de los 70 y la década de los 80, donde ya empezó a declinar. Pero hablamos del glam rock, que bueno, el glam rock es un subgénero del rock que, como no, nace en el Reino Unido, como muchos otros estilos musicales. Y lo de glam viene de la palabra glamour, ¿no? Uh-huh. Y esto nace, el glam rock nace, digamos que en una época en la que el rock psicodélico, bueno, pues digamos que derivó hacia un estilo que abusaba del virtuosismo y los largos desarrollos de las canciones. Yo creo que en alguna otra ocasión hemos hablado de grupos como Yes, que desarrollaban discos que tú te comprabas el vinilo, o si tienes el vinilo, puedes ver que a lo mejor en un vinilo vienen 4 canciones, 5 canciones, porque cada Uh-huh. una pues se desarrolla a lo largo de 8 o 9 minutos, ¿no? Entonces, este desarrollo del rock, esta parte del rock, que fue el rock psicodélico, bueno, pues según algunos músicos, algunos críticos, estaba perdiendo la frescura que se podía encontrar en el viejo rock and roll,
y por ello artistas como por ejemplo Mark Bolan, de T-Rex o David Bowie comenzaron a buscar esa sencillez perdida, es decir, quisieron rescatar la sencillez del viejo rock and roll e intentan, digamos que, simplificarlo y no irse por ese virtuosismo de largo desarrollo de las canciones. De ahí es donde surge este término, el glam rock, que digamos que es el precursor de los New Romantics. Eh, este género, bueno, pues tuvo sin duda alguna, yo creo que a David Bowie y Roxy Music como los máximos exponentes, ¿no? del glam rock. Y es que, José Luis, se produce un hecho muy curioso, y es que ahora Londres, evidentemente, nos parece una ciudad muy animada, una ciudad donde hay un montón de oferta cultural, donde hay un montón de vida, Mm. pero allá por 1978, Londres, según cuentan, bueno, toda la gente que ha ido por allí, que estuvo por allí, y según cuenta la historia social de la ciudad, era una ciudad muy aburrida. Todo se cerraba, todo estaba cerrado y no había bares ni ningún sitio de moda, excepto el Soho, que era un lugar, por decirlo de alguna forma, un poco peligroso, ¿no? No era el sitio más recomendable para salir de fiesta. Entonces un chico galés llamado Steve Strange, pues la verdad que quiso que Londres volviera a ser ese Londres maravilloso de los años 60, ¿no? En los que había un montón de clubs, un montón de vida social, y empieza a montar grupos. Él intenta montar un club y sacar algún que otro grupo, pero bueno, no lo logra. Hay varios, digamos, fallos musicales, pero bueno, también ese movimiento musical que él intenta retomar para que haya actuaciones en los clubs por la noche, le lleva a conocer a disjockeys y a Ujú. músicos del momento y bueno, y estos disjockeys le llevan a descubrir un bar llamado Billy's y que en su sótano, bueno, pues tenía una especie de pista de baile y un ambiente, digamos, en el que los grupos podían tocar. Entonces, este chico, junto con el dueño del bar Billy's, bueno, pues empieza a llamar a grupos para que actúen allí Ujú. y para empezar a intentar que los grupos tuviesen un sitio donde tocar y que la noche se animara un poco y que fuera más segura que lo que era el Soho, ¿no? Y es aquí que se encuentra a gente como Roxy Music que quieren tocar allí, ¿no? Que les mola la idea de empezar a tocar allí bueno, y empezar a animar un poquito la noche. Ese semi-éxito de este bar Billy's, el bar la verdad que no reunía las condiciones, y bueno, intentan buscar un local que tenga mejores condiciones. Y bueno, pues debido a que este bar también Billy's al final se les queda pequeño porque logran concentrar público con estos grupos, pues a los 3 meses se encuentran otro bar, en esta ocasión en el Covent Garden, que se llama The Blitz, y bueno, pues este bar lo empiezan a acondicionar, lo empiezan a decorar y en ese momento pues empieza a llamar a más gente, empiezan a llamar a más amigos que traigan a grupos y ahí se empieza a dar una serie de reuniones ya de gente, digamos, de todos los estilos, ¿no? Recordemos que Steve Strange, este chico galés, bueno, pues él se ponía en la puerta directamente y decía quién entraba, quién no entraba, vamos, a la vieja usanza de las discotecas, ¿no? Ujú. Y este aquí, José Luis, que yo creo que perdió una buena oportunidad de promoción porque este aquí que aparece por allí Mick Jagger. Anda. Llega por allí Mick Jagger, que ha escuchado que en Londres hay un bar, que hay mucha animación, que hay grupos, y bueno, y él en ese año, en el 78, pues quiere acercarse por allí para ver qué ocurre. Pero, ¿qué ocurre? Steve Strange en la puerta ve que Mick Jagger aparece un poquito bebido y que no estaba vestido adecuadamente. Bueno, ya vemos que Mick Jagger, pues desde sus orígenes con sus compañeros de Rolling Stones, pues ya Mm. vemos que no es nada impostado Sí, y que sí. que les viene ya de naturaleza, ¿no? Y entonces Steve Strange le dice que no puede entrar porque ellos precisamente no querían problemas como los habían tenido en la zona del Soho, ¿no? Entonces ellos dicen que no, que este bar tiene que mantener un decoro y que, oye, tú puedes, digamos, venir vestido a la nueva usanza, con nuevas modas y demás, pero adecuadamente, ¿no? No sé cómo iría vestido Mick Jagger,
pero digamos que el aparecer un poquito bebido y no vestir adecuadamente, pues le impidió la entrada a Mick Jagger. Vete a saber si llega a entrar allí los Rolling Stones, si esta popularidad se hubiese disparado por 10, ¿no? En su momento. Claro. Pero este aquí que no entra, pero digamos que Steve Strange logra contactar con una banda que en aquella época empezaba a despuntar. Ya estamos hablando de finales del año 79. Nuestra historia, recordemos que empezó con el glam rock en el 71 y después saltamos al 78, cuando Londres está, digamos, con su vida nocturna pues ya un poquitito depauperada y esta gente que la quiere empezar a retomar, ¿no? Y ya estamos a finales del año 79, como te decía, y es aquí que aparecen los Spandau Ballet, bueno, que conocía este chico, Steve Strange, a Rusty Egan, que era digamos, el animador, el disc-jockey de la gira de Spandau Ballet. Así que, bueno, pues los contacta y le dice si quieren tocar por allí para darle un poquito de caché al local, ¿no? Cuando esos Spandau Ballet ya, digamos que gozaban de cierta popularidad, no eran ni mucho menos la banda que logró ser después, poquitos años después, a comienzos de los 80, pero todavía en el 79 estaban, digamos que despegando, pero ya apuntaban porque en esos momentos también estaban negociando un gran contrato discográfico. Comentarte que en ese momento Blitz, el local, como todo local que se precie, pues necesitaba algunos famosos que vistieran bien, que no fueran borrachos, para que estuviesen allí en el local, ¿no? Y digamos que esa popularidad, pues luego aparecieran en los tabloides ingleses, bueno, lo que ya sabemos, digamos, entre comillas, el lugar destacado que te ofrece que vayan famosos. En ese momento, el único famoso de la música que acudía al local, al Blitz, era un vocalista escocés llamado Mitch Ure, que era el cantante de un grupo famosísimo como es Ultravox. Entonces, bueno, pues aquello le empezó a dar también un poquitito de caché al bar, ¿no? Bueno, digamos que allí Mitch Ure empieza a hacer contactos y de ahí, cómo no, empiezan a surgir bandas. Claro, te va un cantante de un grupo ya consolidado como Ultravox y la gente empieza a hablar con él se presta a ayudar a chicos que le llevan maquetas y ya empezamos a ver cómo José Luis, de la idea de un bar y de animar la noche londinense, pues empiezan a surgir ya grupos y empiezan a surgir ideas artísticas, ¿no? De ahí que siempre decimos bueno, que la música al final lo llena todo, ¿no? Y de ahí nació otro grupo, también bastante conocido para todos aquellos a los que les gusta el tecnopop, como es Visage, un grupo al que Mitch Ure y el propio grupo Ultravox le prestó, bueno, pues mucho apoyo. Así que ya tenemos a varios grupos que están surgiendo de esa noche y que bueno, que la verdad que empiezan a destacar. ¿Qué pasa? Que el grupo Visage se hace bastante famoso y empieza a tener mucho éxito. Entonces ya The Blitz pasa a ser un bar, digamos, menor, un bar que comenzó como una expansión del anterior, del Billy's, y ya tienen a dos grupos de fama mundial, ya tienen a Spandau Ballet y a Visage. Entonces esa fama mundial que sin querer se encuentran y que bueno, que ellos también buscaban porque están en Londres. Entonces, bueno, pues empiezan a tenerlas, ¿no? Y ya empiezan periodistas a aparecer por allí. Y finalmente hay un semanario musical que se llama Sounds, mejor dicho, que se llamaba, porque ya ha desaparecido, que de repente dijo, hombre, es que estos chicos han empezado como unos románticos de las viejas costumbres, unos románticos del viejo Londres, y entonces este semanario musical Sounds, digamos que para su artículo, para hablar del local de Blitz, lo tituló ese artículo como New Romantics, ¿no? Los nuevos románticos, románticos de viejos tiempos, de tiempos pasados. Y ahí fue el momento en el que se acuña este término que después ha pasado a la historia. Qué interesante. Fíjate que yo estaba completamente equivocado y pensaba que los nuevos románticos nacían con Spandau Ballet y Duran Duran, y como bien te he entendido, claro, todo esto empezaba con David Bowie, con Roxy Music, con otros grupos que fueron más punteros, fueron los precursores, y luego ya se sumaron pues estos dos grupos también muy muy conocidos, sobre todo en la época de los 80.
Sí, la verdad es que, claro, también es cierto que a nivel, José Luis, de popularidad y de conocimiento, son Spandau Ballet, sin duda alguna, el grupo, yo diría, por antonomasia, ¿no? Y después puedes sumar también a Duran Duran, por ejemplo, Ujú, claro. eh, mm, que son los, digamos, los más conocidos y que luego, yo no digo que hayan abandonado ese término de New Romantics, pero sí ya se metieron de lleno en el, digamos, en el big media, ¿no? En el mass media con sonidos pop y con un look que fueron cambiando, ¿no? Poco a poco para adecuarse más al mundo pop y alcanzar mayores audiencias, ¿no? Al final, cuando te metes de lleno con una gran discográfica y un lanzamiento mundial, digamos que pierdes sin solución de continuidad tu esencia, porque al final tienes que adecuarte a gustos de más gente y al final cambias un poco, ¿no? Pero sí es cierto que los orígenes vienen de ahí, incluso ya te digo, el glam rock tuvo mucho que ver con los New Romantics porque beben mucho, tanto, bueno, pues gente eso como Roxy Music o Bowie. Y ahora que nombramos a Bowie, por cierto, digamos que The Blitz, pues tenía a Bowie como digamos, su dios, ¿no? Ujú. Y de aquí que David Bowie aparece por el club. Como no podía ser de otra forma, el club se convierte en un polo de atracción y Bowie aparece por allí con todos sus amigos. Y Bowie, que evidentemente ha sido un creador tremendo, también era un devorador de ideas, ¿no? Él iba absorbiendo todo lo que veía, todo lo que podía, bueno, observar. Bueno, lo vio muy, muy interesante todos los looks que se veían ahí en The Blitz. Tú imagínate cómo sería, ¿no? En esos años 79, 80, Uf. Ujú. en plena expansión cultural. Y una vez que estos chicos lograron, digamos, reactivar la vida social, cultural y musical nocturna de Londres, pues allí había, digamos, carta libre a la imaginación. Y es aquí que Bowie vio a cuatro chicos vestidos de pierrots. Y eso es lo que él utiliza para la portada de su disco Scary Monsters and Super Creeps. Se puede ver, por ejemplo, en el vídeo Ashes to Ashes, cómo David Bowie está pues eso, ¿no? Vestido de pierrot. Y digamos que la idea la sacó de ahí, de ese club. Así que ya tenemos que este club ya no solo influye en la música, sino ya también en la moda. Ujú. Así que bueno, pues ya tenemos, digamos que muchísimas influencias. Es de aquí que aparecen también por allí unos chicos, oye, que le gustaba también la música y que empezaban a despuntar, y son Duran Duran. Entonces ahí es cuando ya digamos que tenemos la explosión, porque ya tenemos a mucha gente, digamos, metida de lleno en ese local de Blitz, que por cierto cerró sus puertas en 1981, ¿no? Porque digamos que el movimiento se empezó a ampliar y ya necesitaban clubs mayores, y como a veces pasa, los locales, digamos, orígenes, si no tienen la infraestructura adecuada, pues se queda un poquitito relegado, ¿no? Y aquí que The Blitz cerró sus puertas en 1981. Ujú. El movimiento de los New Romantics se empieza también a topar luego con movimientos sociales, porque llega el año en que Margaret Thatcher llega al poder. Y entonces Spandau Ballet intenta, digamos, hacer letras que reflejen, ¿no? Ese momento social en el Reino Unido, que fue muy importante porque también había muchísimos parados y demás. Y entonces ellos también intentan hacer unas letras que lleven bueno, a combatir eso, o a dar a conocer un poco esa realidad social. Comentarte que recientemente, bueno, hace ya unos añitos, en el año 2011, más de 30 años después de todo esto que estamos contando, Steve Strange y Rusty Egan, los creadores de Blitz, lo resucitaron con una fiesta en el mismo local que estaba cerrado, y que, bueno, pues lo contrataron para dar una fiesta de celebración. Y fue un buen éxito, ¿eh? Ujú. Porque, bueno, muchísima gente se dio cita allí, algunos que habían visitado el original con los grupos originales, y las nuevas generaciones que querían un poco conocer cómo era el ambiente de aquella época. Así que digamos que ese es
resumen más o Sí. menos en 20 minutos de lo que ha sido el movimiento de New Romantics desde sus orígenes hasta lo más reciente que se ha hecho en ese club, que es el de Blitz, que es un poco, digamos, el emblema de toda esta generación. Y corrígeme si me equivoco, Jaime, pero la sensación o la percepción que teníamos, sobre todo de los dos grupos que mencionaba antes, era que los Spandau Ballet eran como los más cariñosones, los más dulzones, y Duran Duran eran los malos, ¿no? Los malotes. Pues sí, la verdad que yo creo que también eso ¿Mm? viene marcado por los hermanos Kemp, que eran los creadores de Spandau Ballet, que tendían a componer, pues eso, canciones más de amor, más baladas. Ellos también es que estaban muy influenciados por el soul norteamericano, ¿no? Claro. Y entonces, digamos que ellos tendían más a ese tipo de producciones. Además, les funcionó muy bien ese tipo de composiciones, aunque Spandau Ballet tiene un marcado sello pop, pero también tienen esas baladas pop, ¿no? Que le han hecho famosos, como por ejemplo True, que yo creo que es su gran éxito mundial, ¿no? Y que bueno, que en la propia canción pues nombran a algunos artistas de soul norteamericanos y yo creo que eso les marcó más y digamos que también su discográfica le asignó ese papel, ¿no? Ese papel un poco más de lo que tú dices, ¿no? De más Sí. dulces, de más suaves, de composiciones más, digamos, más amables, entre comillas, más suavitas. Y a Duran Duran sí que le iba más el papel de gente un poquito más dura, con guitarras y baterías más Mm, duras, es decir, yo creo que se repartieron un poco el mercado, ¿no? claro. En lo que podríamos decir unas maniobras de marketing o de comercialización de música, que sin duda alguna eso se investiga y cada uno trata de ocupar ese aspecto. Así que, bueno, pues la verdad que para ponerle banda sonora a este movimiento de los New Romantics, yo aconsejaría pues grupos como Visage, Sí. como David Bowie con su disco Scary Monsters, o como Spandau Ballet, por supuesto, con un disco que se llama Journeys to Glory, o Duran Duran con su álbum de debut, Duran Duran, por supuesto Ultravox con la canción Viena, y Roxy Music, por supuesto, con su álbum Manifesto. Así que yo creo que eso podría ser una buena banda sonora que acompañara a este podcast. Sin duda. Jaime, para terminar, la curiosidad que tengo yo justo es con Spandau Ballet. Creo que lo comenté en alguna ocasión, no estoy muy seguro. Claro, ya son tantos podcasts que hemos grabado, me da la impresión de Sí, que alguna vez creo que lo dejé caer, pero me llama y me sigue llamando muchísimo la atención que a Spandau Ballet se le asociara con ideologías apegadas al nazismo alemán por el nombre, porque como el nombre, según algunos, venía de una prisión de Berlín que se llamaba Spandau, ujú, decían que Spandau Ballet era, fíjate tú que enrevesado, sí, el ballet, o sea, el ballet, los espasmos que le daban a los cuerpos de los que estaban en esa prisión de Berlín, que eran, bueno, digamos, ahorcados por los nazis, ese baile que hacían cuando les ahorcaban en la prisión de Spandau, o sea, Spandau Ballet, fíjate tú, la vuelta que le dieron, luego tuvo que salir el promotor y el creador del nombre, Robert Elms, a decir, esto no tiene nada que ver, esto es un barrio de Berlín, que es el quinto ajá, distrito administrativo de la ciudad, vaya, y el grupo musical toma el nombre de, vamos, del barrio del y barrio, no del ballet de que sufrían aquellos que eran ahorcados. Imagínate qué mente claro, tan madre mía. enrevesada como para crear un nombre así. Habría sido ilógico. Sí, sí, la verdad que Uf. no conocía Mm, este aspecto que estás comentando y me parece, bueno, se confirma que cuando se quiere buscar mm, teoría de conspiración y cuando se quiere enrevesar los temas, lo puedes hacer de mil formas, ¿no? Porque la sí, verdad que, madre mía, que forma de enrevesar, ¿no? El nombre de un grupo, de buscarle, digamos, la parte negativa, la parte sí. negra cuando no la hay, ¿no? Cuando, bueno, pues era un barrio de Berlín y Ujú. punto, ¿no? Y Sí, no, sí. no hay más que comentar, pero evidentemente, bueno, pues, como te digo, cuando se quiere buscar un poco de enrevesamiento y digamos, bueno, pues lanzar noticias, digamos, que llamen la atención y demás, pues vemos que es atemporal, ¿no? Sí, Esta, sí, esta sí. moda. Efectivamente. Bueno, Jaime, la última, ya para acabar. ¿A ti Sí. quién te habría gustado ser de los nuevos románticos? ¿David Bowie, Tony Hadley de Spandau Ballet o Simón Le Bon de Duran Duran?
Buena pregunta. Pues yo creo que Simon Le Bon. Igual que yo. Igual Yo que creo yo. que sí. Sí, sí, sí. No Yo sé creo por que qué, sí. Yo creo. pero es el que más me tira de los tres. Y eso que David Bowie era el señor David Sí, Bowie, cuidado. sin duda, Mm. sin duda, sin duda. Lo que pasa es que para mi gusto, una vida demasiado ajetreada, para mi gusto, ojo que Simon Le Bon también la ha Mm. tenido, Sí, sí. pero aunque sea por trabajar con Nile Rodgers, Ujú. que ha sido productor de Duran Duran durante muchísimo tiempo. De hecho, acaban de sacar un nuevo single, Duran Duran, con la producción de Nile Rodgers y la colaboración de la norteamericana Janelle Monáe. Una canción que se llama Pressure Off, que Ujú. están editando en estos días. Pues solamente por el placer de trabajar con Nile Rodgers y conocerlo, pues me hubiese gustado ser Simon Le Bon, sin quitar méritos, por supuesto, bueno, Efectivamente. a todo el camino que ha recorrido David Bowie Ujú. y, por supuesto, también Tony Hadley, el cantante de Spandau Ballet, aunque fíjate, el no ser Tony Hadley nos ha ahorrado el disgusto ese que han tenido Spandau Ballet durante tantos años de pelea, Sí, sí, de, sí. de quedarse con el nombre del grupo, de unos hacer giras sin el otro sin los unos, que a veces dices tú, madre mía, ¿Qué necesidad? que no hay necesidad, ¿no? Si es que tienen repertorio para todos, dinero por expuertas, Ujú. pero yo creo que, claro, tantos años juntos, al final yo creo que José Luis tiene que ser muy difícil compartir tantas giras, tantas horas, al final pues Ujú. tiene que haber algún roce y al final ahí también hay egos y bueno, pues la verdad que no es una buena forma de terminar tu carrera, pero mira, Duran Duran siguen juntos. Creo que también han tenido sus más y sus menos, como cualquier otro grupo, porque si no, no habría mística, ¿no? Claro. Pero yo creo que Duran Duran han sabido conservar más su amistad y, digamos, seguir haciendo música que los Spandau Ballet. Así que me quedo con Simon Le Bon, sí, sí. Pues Simon Le Bon Ojeda. Jaime Ojeda, gracias por este ratito musical, por esta historia de los nuevos románticos y como siempre un placer escucharte y que tu podcast te acompañe, Jaime. Pues igualmente, José Luis, la verdad que como siempre encantado y hemos tratado eso de resumir en estos minutos un interesante estilo musical que espero que despierte la curiosidad de quien escuche este podcast e investigue y escuche y retome y descubra además Uh-huh. muchísima música como estamos haciendo nosotros a raíz de traer este tema y como siempre en otro episodio más, pues encantado de estar por aquí y que nos esperan muchos más podcasts, José Luis. Efectivamente. Un fuerte abrazo, Jaime. Fuerte abrazo, cuídense, hasta Chao, luego. chao. Pues como ves, el podcast no tiene desperdicio. Muchas historias que hemos conocido a través de lo que nos cuenta Jaime Ojeda y de los nuevos románticos, de los New Romantics de aquella época. Ya sabes que lo único que me queda siempre para acabar es recordarte que toda la actualidad la encuentras en worldmedia.es. Ahí también podrás comprobar pues a todo lo que nos dedicamos en World Media, no solo a los podcasts, sino también a ese programa en Twitch que te acompaña de lunes a jueves o incluso también adentrándonos en el metaverso, poco a poco también adentrándonos en ese nuevo mundo, en la realidad virtual. Como siempre, te mando un fuerte abrazo, soy José Luis Martín, gracias por estar al otro lado y que tu podcast te acompañe.